Bienvenidos a su canal, Tradidi Quod ed Accepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtutem infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, miserere nobis. Pentecostés. Monseñor Joseph Strickland denuncia el silencio que sofoca la verdad en la Iglesia. Es un tema de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Con ocasión de la fiesta pasada de Pentecostés, Joseph Strickland denunció el silencio que hoy mina a la Iglesia frente a la confusión doctrinal y a los ataques contra la tradición católica, que es el silencio de pastores que ya no se atreven a hablar con claridad. El obispo emérito de Taylor, Texas, evoca particularmente las crecientes presiones ejercidas contra la fraternidad sacerdotal de San Pío X y la misa tradicional, llamando a los católicos a recuperar el valor de dar testimonio público de la verdad. Hay una vieja canción de Simon & Garfunkel titulada The Sound of the Silence, el sonido del silencio. Muchos de ustedes la conocen. Una frase dice lo siguiente: gente que habla sin hablar, gente que oye sin escuchar. Estas palabras resuenan en mi mente ahora que se acercó Pentecostés, porque vivimos en una época llena de ruido, de palabras interminables, de comentarios interminables, de declaraciones interminables, de reuniones interminables, de documentos interminables, de discusiones interminables. Y, sin embargo, bajo todo este estruendo, un terrible silencio crece en el mundo, e incluso en ciertas partes de la Iglesia. No el santo silencio de la oración, no el silencio de un alma arrodillada ante el Santísimo Sacramento, no el silencio de los monjes o de los religiosos contemplativos que escuchan el susurro de Dios, sino el silencio que se instala cuando los hombres dejan de escuchar al Espíritu Santo. El domingo pasado celebramos Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Los hombres atemorizados, escondidos detrás de puertas cerradas, se convirtieron entonces en testigos intrépidos de Jesucristo. No salieron del cenáculo en la incertidumbre. No salieron hablando con ambigüedad. No salieron buscando acomodarse al espíritu del siglo. Salieron proclamando la verdad con valentía, incluso si ello debía costarles la vida. Eso es lo que realmente obra Pentecostés. El Espíritu Santo no es el espíritu de la confusión, es el espíritu de la verdad. Nuestro Señor dice en el Evangelio según San Juan lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad. San Juan 16:13. El Espíritu Santo no contradice a Jesucristo. El Espíritu Santo no derriba la revelación divina. El Espíritu Santo no borra la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo no bendice aquello que Dios llamó pecado. El Espíritu Santo no enseña una cosa durante 2000 años a través de la Iglesia para luego inspirar repentinamente lo contrario en la época moderna. Y sin embargo, hoy atravesamos en la Iglesia un momento en el que la confusión se difunde desde los mismos lugares que son encargados de custodiar sobre todo el depósito de la fe. Vemos ahora aparecer en el Vaticano discusiones y grupos de estudio que hablan de la homosexualidad de una manera que provoca una grave confusión entre los fieles. Monseñor Athanasius Schneider calificó recientemente algunas de estas propuestas de heréticas. Esa palabra debería estremecernos. La herejía no es un simple desacuerdo. La herejía es la corrupción de la verdad revelada. Y los fieles tienen derecho a preguntarse: ¿cómo pueden siquiera discutirse tales cosas dentro de la Iglesia fundada por Jesucristo? ¿Cómo puede verse normal la confusión respecto al pecado grave? ¿Cómo puede la ambigüedad reemplazar a la claridad? ¿Cómo pueden los pastores hablar sin cesar de inclusión mientras permanecen extrañamente silenciosos sobre el arrepentimiento, la conversión, la santidad, el juicio y la salvación? Hermanos y hermanas, estas cosas no podrían ocurrir si los hombres escucharan realmente al Espíritu Santo. La tragedia de nuestra época no es que el Espíritu Santo haya dejado de hablar. La tragedia es que muchos ya no quieren escucharlo. San Pablo nos advierte claramente lo siguiente: no extingas al Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 19. Pero desde hace décadas extinguimos el Espíritu de innumerables maneras. Extinguimos el Espíritu cuando la verdad es suavizada para no ofender al mundo. Extinguimos el Espíritu cuando los pastores temen más a los titulares que a Dios.
Extinguimos el espíritu cuando el pecado es rebautizado, entre comillas, como acompañamiento. Extinguimos el espíritu cuando la identidad católica es sacrificada en aras de la aprobación del mundo. Extinguimos el espíritu cuando el silencio cae allí donde debería resonar una advertencia, y ese silencio tiene consecuencias. Porque cuando los hombres resisten continuamente la voz de Dios, su conciencia se adormece, los corazones se endurecen, las almas se vuelven sordas. El mundo celebra esta sordera bajo los nombres de tolerancia o progreso, pero espiritualmente es una catástrofe. El silencio al que hoy nos enfrentamos no es un silencio apacible, es el silencio de una conciencia comprometida. Es el silencio de pastores que tienen miedo de hablar con claridad. Es el silencio que cae cuando el espíritu del mundo se vuelve más fuerte que el espíritu de Dios. Y en ninguna parte este conflicto es más visible que en los ataques contra la tradición católica misma. Escuchamos ahora amenazas y presiones crecientes dirigidas contra la fraternidad sacerdotal de San Pío X y contra la misa tradicional. Reflexionen bien sobre lo que eso significa. Católicos apegados a la liturgia antigua, a la reverencia, a la doctrina y a la continuidad con el pasado, ahora son tratados como peligrosos u ofensivos, mientras que voces que cuestionan abiertamente la enseñanza moral establecida son acogidas en el diálogo y promovidas a puestos de influencia. ¿Qué clase de inversión es esta? Los fieles contemplan esto con confusión y tristeza. Quienes están apegados a la tradición son vigilados. Quienes crean confusión doctrinal son celebrados como pastorales. Quienes defienden lo que los católicos siempre han creído son calificados de rígidos. Quienes adaptan la fe a la cultura moderna son alabados como proféticos. ¿Se parece esto a Pentecostés? ¿Se parece esto a los apóstoles llenos del fuego del Espíritu Santo? O más bien, a una iglesia que tiene cada vez más miedo de proclamar las verdades difíciles? En el primer Pentecostés, San Pedro se levantó ante la multitud y llamó a los pecadores al arrepentimiento. No se disculpó por la verdad. No suavizó la revelación divina. No buscó armonizar el cristianismo con la cultura pagana, sino que lleno del Espíritu Santo, predicó a Cristo crucificado y resucitado. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 almas se convirtieron. El mundo moderno nos dice que la claridad aleja a la gente. Pentecostés demuestra lo contrario. La verdad proclamada en el Espíritu Santo atraviesa los corazones. La Iglesia no necesita hoy menos verdad. Necesita más santos, dispuestos a proclamarla con valentía y claridad. Existe hoy
Otra forma de silencio que crece es el silencio de los católicos, que saben que algo va terriblemente mal, pero que tienen miedo de decirlo. Muchos sacerdotes fieles guardan silencio por temor a las sanciones. Muchos obispos guardan silencio por miedo al aislamiento. Muchos laicos guardan silencio por miedo al ridículo. Padres de familia guardan silencio mientras sus hijos son catequizados por el mundo. Hombres de bien guardan silencio mientras los lobos merodean libremente entre el rebaño. Pero el silencio frente a la confusión no es caridad. Hay momentos en la historia en los que el silencio se convierte en cooperación. Y vivimos en uno de esos momentos. Santa Catalina de Siena no permaneció en silencio cuando la corrupción se extendía en la iglesia. Atanasio de Alejandría no permaneció en silencio cuando gran parte de la jerarquía abrazó el error. El Papa Pío X advirtió contra el modernismo porque lo reconocía como un veneno que atacaba la fe desde dentro. Y vivimos precisamente en esa época, una época en la que se exige claridad a los católicos fieles, no odio, no amargura, no desesperación, sino claridad. El Espíritu Santo no es ambiguo respecto a la verdad. El Espíritu Santo no es modernista. El Espíritu Santo no está confundido acerca del matrimonio, de la sexualidad, del sacerdocio o de la unicidad de Jesucristo. El Espíritu Santo no inspira una confusión interreligiosa que trataría a todas las religiones como igualmente agradables a Dios. Jesucristo no es un camino entre otros. Él es el Hijo eterno de Dios, el único Salvador del mundo. La Iglesia siempre ha enseñado esto con claridad. Sin embargo, escuchamos cada vez más, y muy a menudo, que la misma certeza doctrinal sería peligrosa. Se nos dice que insistir en claridad sería causa de división. Se nos dice que preservar la tradición sería rigidez. Se nos dice que cuestionar la confusión sería desobediencia. Pero la obediencia auténtica nunca puede exigir silencio frente al error. Los santos lo comprendieron. La verdadera obediencia es la obediencia a Jesucristo y a la fe perenne transmitida por los apóstoles. Y esa fe no fue inventada ayer por comités, por sínodos o grupos de estudio. Fue sellada con la sangre de los mártires. Por eso, Pentecostés es tan importante hoy, porque Pentecostés nos recuerda cómo es realmente la Iglesia cuando escucha al Espíritu Santo. Es intrépida, es clara, es santa. Proclama la verdad incluso cuando el mundo se levanta contra ella. Los apóstoles, después de Pentecostés, no buscaban la aceptación del Imperio Romano. Buscaban la fidelidad a Jesucristo. Y por esa fidelidad fueron odiados por el mundo.
casi todos murieron mártires. Hoy, muchos dentro de la iglesia parecen desesperadamente deseosos de evitar el odio del mundo. Sin embargo, nuestro Señor jamás nos prometió la aprobación del mundo. Muy al contrario, nos advirtió lo siguiente: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado a mí antes que a vosotros. San Juan 15, 18. Quizá parte del silencio que escuchamos ahora provenga del miedo. Miedo a ser calificado de intolerante. Miedo a perder el estatus. Miedo a las críticas. Miedo a las sanciones. Miedo al aislamiento. Pero Pentecostés fue precisamente la muerte del miedo. El Espíritu Santo no descendió sobre los apóstoles para hacerlos más aceptables a los ojos del mundo. Descendió para convertirlos en testigos. Y la iglesia necesita desesperadamente de nuevos testigos, no celebridades, no administradores, no expertos en relaciones públicas, testigos, sacerdotes dispuestos a predicar las verdades difíciles, obispos dispuestos a defender la fe, cueste lo que cueste, padres dispuestos a proteger a sus hijos del veneno espiritual, religiosos dispuestos a vivir una santidad visible, jóvenes dispuestos a rechazar el vacío de la cultura moderna, católicos fieles dispuestos a permanecer con Cristo, incluso cuando ello se vuelva costoso. El ruido del silencio se vuelve cada vez más fuerte en nuestro mundo. Pero Pentecostés es la respuesta del cielo a ese silencio. Es el fuego de la verdad divina que atraviesa las tinieblas. Pentecostés es el Espíritu Santo despertando a las almas adormecidas. Pentecostés es el valor triunfando sobre el miedo. Pentecostés es la claridad triunfando sobre la confusión. Pentecostés es la verdad triunfando sobre el compromiso con Cristo. Que así sea.